Vamos entonces ahora a dar paso a la siguiente y último momento de nuestro encuentro. Me voy a permitir ayudarme de unas diapositivas que aquí tengo. Y digamos que lo que está en las diapositivas, queridos hermanos, es simplemente lo que está en el texto. Entonces, me quedo muy tranquilo, la verdad, porque pues en caso de que yo llegara a avanzar muy rápido con lo que yo les quiero compartir del libro del Apocalipsis, tienen ustedes ahí las 8 páginas del texto y tienen toda la conferencia y ahí tranquilamente ustedes en otro momentito la pueden meditar. Yo le titulo a este momento, La mujer en el Apocalipsis, 3 palabras clave para hoy. Digo 3 palabras clave como diciendo algunas páginas, algunas palabras, porque pues el libro del Apocalipsis es muy abundante. No porque sea el último, deja de ser mejor, al contrario. Es un libro culmen de la palabra de Dios. Y les propongo 3 momentos para avanzar. Primero, vamos a dar un poco un contexto del libro, del Apocalipsis, retomando algunos elementos que ya nos decía la hermana. Segundo, yo les propongo desde la misma palabra del mismo libro del Apocalipsis ofrecer 3 palabras claves para acercarnos a su propósito. Y tercero, ya con ese contexto, reflexionar algunas categorías femeninas que se encuentran dentro de este libro, ¿verdad? Una primera idea, como una pincelada para aquellos que por primera vez escuchamos hablar del libro del Apocalipsis. Primero, es un libro de 22 capítulos. Es un libro que son en griego, el texto está escrito en griego, es original, y particularmente son 1844 palabras en griego. Obviamente son muchas más en español. Y el libro tiene una estructura simbólica muy interesante. Tiene 7 partes, ¿verdad? Grandes, en su gran grosor, que se estructuran en 7 veces 7. O sea, una parte 7 tiene 7 partes, otra parte 7 tiene 7 partes, ¿verdad? Como le llaman ahí los septenarios, ¿verdad? Es un libro muy bien estructurado y en ese sentido es interesante descubrir que, pues, hay como una relación que algunos estudiosos encuentran de la estructura que tiene el libro del Apocalipsis con propiamente con su mensaje. Yo les pongo como ejemplito para dar a entender un poquito cómo para la comunidad de San Juan que escriben esta obra hay una relación muy fuerte entre las primeras raíces cristianas o judeo-cristianas y nuestra fe cristiana actual. Esta imagen que ven aquí en la diapositiva es una menorá, que es un candelabro judío, que tiene 7 velas. Ustedes pueden ver en la figura que la vela que simbólicamente sostiene las demás 6 es la velita de en medio, que viene siendo, si la cuentan de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, es la vela, la cuarta vela, digamos, de las 7, la que sostiene completamente la menorá. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el libro del Apocalipsis? Pues tiene mucho que ver porque propiamente esa vela de en medio, la carta cuarta de las 7 cartas que hay o las 7 partes del libro del Apocalipsis, es la que estructuran y le dan cohesión a todo el libro del Apocalipsis. Es como una manera que los mismos investigadores y los escritores generan para podernos nosotros entender que ahí, en ese libro, en esos 22 capítulos, también hay un gran mensaje. Muy distinto a como nosotros entendemos la palabra de Dios, porque nosotros tenemos la palabra de Dios por capítulos, versículos, etc. Sabemos nosotros, ahí se los pongo como quieren en el texto, que cuando se escribió la palabra de Dios no se pensó en hacer capítulos ni versículos, se escribían los mensajes y punto, ¿verdad? Hay un obispo que por ahí del siglo XIII, Esteban Lactón, se le ocurrió en uno de esos caminos que él iba caminando, él iba en su, pues como buen arzobispo de Canterbury, iba caminando de Alemania a Italia, creo, y como no tenía mucho que hacer en ese caminar, en ese ir en el carro de caballos, pues lo llevaban. Se le ocurrió decir, bueno, voy a agarrar mi Biblia, que en aquel momento, todavía en el siglo XIII, no tenía capítulos ni versículos la Biblia, y entonces se le ocurrió ir dividiendo capítulos y versículos de la Sagrada Escritura. O sea, no crean que así ya no la entregó Diosito, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, sino fue mano humana. Después otros obispos también le pusieron más versículos y le fueron dando la estructura que tenemos nosotros hoy. Pero esto que les vemos ahorita es una visión, digamos, todavía más antigua, ¿verdad? De 7 partes
como equiparándose a una menorá, a una obra que en su totalidad eleva, ¿verdad?, el contenido de la fe hacia lo alto, ¿no? Un poco así. Ahora, otro detalle también interesante es que nuestra Biblia, como prácticamente creo todas las Biblias, incluso creo que las de confesiones cristianas no católicas, terminan con el libro del Apocalipsis. Nuestra Biblia termina con esta obra que tiene 22 capítulos y particularmente también llama la atención que esos 22 capítulos equivalen a las 22 letras del alefato hebreo, que las alumnas y alumnos que están escuchando aquí clase que están escuchando y que van a entrar a teología, ellos tendrán que aprender esto de cultura hebrea en un futuro, entonces es bueno que lo sepan. Porque tiene una bonita comparación, ¿verdad? Como van a entender que en la origen judío hay toda una efervescencia del lenguaje simbólico cristiano que se va a dar en la obra de San Juan. La Biblia, nuestra Biblia, termina pues con este libro que recoge, podemos decir, todo el abecedario de la revelación, desde la Aleph hasta la última letra, ¿verdad? Y hace en ella toda su síntesis. Es un libro muy bello, el libro del Apocalipsis, pero al mismo tiempo es un libro de los más malentendidos. Por eso a mí me gusta siempre cuando hablamos de este tipo de textos y más que hablar de la figura de la mujer, no olvidar esta idea. Todo texto fuera de contexto es puro pretexto. Cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se pueden malinterpretar las imágenes y los símbolos que están dentro del libro, se pueden malinterpretar, incluso adulterar. Entonces, en ese aspecto, mi invitación es a que, o lo que pienso hacer ahorita es tener un tipo de contexto y de proposición que ayudara a comprender cuál es la idea de esta obra del Apocalipsis, cómo se conecta con el Evangelio según San Juan, ¿verdad? Y vamos viendo un poquito como qué categorías se nos ofrecen. Si leemos, pongo aquí en la diapositiva siguiente, si leemos el comienzo del libro, sus primeros 3 versículos nos dan ya de alguna manera ciertas pistas para poder llegar a entender la finalidad del libro. Esto que les estoy comentando aquí está en la página 1 de sus apuntes. Voy a pasar ya a la página 2. Y dice aquí, que también la tienen ahora en la página 2, cómo el mismo libro nos comunica su propósito. Vamos a pedirle a la misma escritura que nos vaya diciendo qué nos quiere transmitir. 2, ¿qué intenta responder este libro? ¿A qué realidad intenta responder? ¿Cuál es el contexto, sobre todo bélico y militar, en el cual está realizado? Y tercero, ¿qué significan los símbolos más importantes de este libro? ¿Qué significan las categorías femeninas que están en él? Algunas, no las veremos todas, se las voy a tratar de compartir ahorita, otras no las alcanzaré a ver, pero ustedes en su apunte después las podrán analizar, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos. Vamos a preguntarle el texto. Aquí tenemos frente a nosotros Apocalipsis, capítulo 1, versos del 1 al 3. Me permito leerlo. Revelación de Jesucristo, que le fue confiada por Dios para que manifestase a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Él envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan, que ha dado fe de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todo lo que vio. Dichoso el que lee y los que escuchen las palabras de esta profecía y tengan en cuenta todo lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Permítanme proponerles 3 palabras claves de estos 3 versículos, que ahorita vamos a tratar de analizar. Primera palabra que vamos a tratar de dejarnos iluminar, como aquí se los presenta en la proyección, es la palabra profecía. Ahorita veremos por qué. Segundo, la palabra que también el texto nos arroja es la palabra revelación. Y tercero, la siguiente palabra, y no por último menos importante, es la palabra crisis. Si alguien quisiera profundizar en eso, hay alguna bibliografía, no la daré en este momento, pero sepan que hay bibliografía al respecto de esto. La primera palabra clave de profecía nos está diciendo, déjame regresar al texto, fíjense cómo nos alegra, dice aquí, dichoso, dice aquí, un poquito, dichoso el que lee, gracias, dichoso el que lee y los que escuchan. ¿Qué nos está diciendo esta figura? Que estas palabras de la comunidad ya se proclamaban en una celebración litúrgica. Hay alguien que lee y hay otros que escuchan, hay otros que responden, hay un lector
hay un servicio litúrgico, hay una comunidad que proclama la palabra y hay otros que la escuchan. Esto tenemos un contexto de un diálogo, tenemos un contexto de un proclamador de una comunidad. Entonces, el texto, eso es importante decirlo, no es una, déjenme pensar la palabra más noble para no ofender a nadie, no es una revelación personal. Que yo vi al ángel, que los 4 cuernos y esto, no. O sea, el mismo texto nos está diciendo que lo que ahí se celebra, lo que ahí se medita, es precisamente un acto celebrativamente litúrgico. Y ahora, esta palabra que ya les dije, ¿verdad? Es esta, la primerita, que es profecía. Es interesante descubrir que esta palabra profecía nos está hablando, nosotros, ustedes y yo, cuando escuchamos la palabra profecía, hablamos más bien del profecía del Antiguo, escuchamos profecía y nos vemos al Antiguo Testamento. Dijeron los profetas, dijeron esto, lo otro. Pero aquí en este libro del Apocalipsis no encontramos esto. Encontramos bien una profecía del Nuevo Testamento. Encontramos una profecía de alguien que habla por parte de Dios, y en este caso es Jesús, quien en su nueva profecía nos acerca a una comunicación con Dios. No es nada más un anuncio de lo que va a pasar, ya pasó la profecía en Jesús. Y desde esa lectura, desde esa presencia, ¿en qué consistirá la profecía? Se los propongo al final de la página 2. ¿En qué consiste la profecía? Ahora no es el anuncio de la venida de un Salvador, de una promesa, de un futuro, sino la profecía que consiste en el hacer presente a aquel que ya vino, aquel que ya está entre nosotros, que se hizo carne, que vivió entre nosotros, que murió y resucitó. ¿Sí? Y ya aquí viene fíjense como la palabra profecía, femenino, ya nos dice algo. Hay que dar a luz esa profecía. Aquí ya se asoma un poco una primera categoría profética y apocalíptica. El libro nos invita a que si celebramos a Cristo, hay que dar a luz a Cristo. Hay que alumbrarlo a los demás. Vamos a pasar la página 3. Seguimos entonces. La siguiente palabra es la palabra clave para entender la obra, es la obra revelación, la palabra revelación. ¿Sí? Y ahí me ayudo del apunte en la página 3 si gustan. Dice, inmediatamente se tiene en mente la persona de Jesucristo y por eso llegamos a la segunda palabra clave, revelación. Una palabra muy interesante, ¿verdad? En griego, revelación, hermanos, se escribe así tal cual como la leemos. Apocalipsis. Les digo, es curioso que nuestras Biblias en español prefirieron seguir repitiendo la palabra griega apocalipsis, pero si usted toma una Biblia en inglés o toma una Biblia en francés o en alemán, le aparece, por ejemplo, en inglés le aparece Revelations, en francés también Revelación y así. Nosotros particularmente por alguna cosa cogimos el nombre de Apocalipsis, quién sabe si eso favorece o no favorece que sea tan problemático o tan mítico a veces tratar de entender el libro, pero no es otra cosa más que la palabra revelación. Y yo les invitaría a descomponer la palabra. Ahí vamos viendo el parrafito. La palabra Apocalipsis es una palabra compuesta de 2 palabras, la preposición apo y el sustantivo calipto, que significa escondido, lo que no se ve a primera vista, pero está ahí. Apo es una proposición que indica dar la vuelta, darle giro a algo, como si yo tuviera aquí un tapete, creo que esa idea a mí me gusta usarla, ¿verdad? Ya ven que cuando uno usa un tapete, el tapete tiene 2 vistas. Tiene la parte de abajo, que donde la persona que hace el tapete está haciendo nudos y nudos y nudos, y está la parte perfecta de arriba, ¿verdad? Que está, este es un diseño de una rosa o es un diseño de lo que fuera, de algo que le va dando una vista, pero por abajo del tapete, pues se ven puros nudos y puras bolas. Bueno, San Juan en la obra del Apocalipsis eso es lo que nos quiere comentar con la palabra revelación, ¿verdad? Como a dar a entender que aunque uno no entiende lo que está pasando o no entiende del todo los nudos que tiene la vida o el libro, Dios sí tiene su lógica, Dios sí tiene todo un plan para plasmar la verdad de su salvación. Entonces, esta otra palabra es muy importante. ¿Por qué? Porque si van al segundo parrafito, ahí viene mi invitación para entrar al libro. Ahí después de los 2 puntos, en el segundo párrafo de la página 3, me permito recordar algo fundamental. Se trata, hermanos, de entender las cosas de la vida. Es a veces lo más difícil. Es la tarea más difícil que tenemos en nuestra existencia.
¿A poco no? Entendemos de cocina, entendemos de medicina, entendemos de transportes, de celulares, pero entender las cosas que nos pasan en la vida no siempre es tan fácil. El Apocalipsis, pues, es un libro de profecía y de sabiduría. Las dos cosas, ¿verdad? Esa es la verdadera sabiduría, aprender a discernir la vida, entender las cosas de la vida, entender por qué nos pasa lo que nos pasa, como le pasaba a la comunidad. Ya la hermana ahorita nos decía que la comunidad estaba en un momento de que me voy, me quedo, me voy, me quedo, sigo a Cristo, no, ¿qué hacer? Entonces, en ese aspecto, recordemos, por ejemplo, cuando vino la pandemia, ¿verdad? Que éramos muy analfabetas digitalizados, no sabíamos ni cómo conectarnos por Zoom. ¿Y qué nos movió la crisis? La crisis nos movió a muévete, o aprendes o aprendes. Miren, un fruto es esto, que ahorita tenemos un congreso aquí virtualmente. Pues, ¿qué pasa? Que hay que entender las cosas de la vida, ¿verdad? Hay que adaptar, hay que mejorar, hay que adaptarnos. Pero más allá de solamente ser ya no analfabetas digitales, el reto del libro del Apocalipsis y de toda la escritura precisamente creo es esto, en alfabetizarnos espiritualmente. Cuando la vida se descompone, cuando nos descuadramos, cuando no sabemos gestionar el dolor, que queremos tirar la toalla, el libro del Apocalipsis es un libro de alfabetización espiritual. Nos ayuda a esto. Y la figura de la mujer en el libro del Apocalipsis más nos ayuda a esto. Bueno, continúo, porque el tiempo se está agotando. Entonces, seguimos. Como les digo, la siguiente palabra, la clave es crisis. Entonces son tres palabras que el primer versículo nos va a regalar. Profecía, revelación y crisis, ¿verdad? Hay un mapa de Dios en todo, hermanos. Hay un diseño de Dios en todo y el libro del Apocalipsis a eso nos va a ayudar. Sigamos. Vamos pensando un poquito en los términos que el mismo libro nos regala. Por ejemplo, aquí en la diapositiva que les presento, es muy interesante ver cómo el texto mismo nos presenta por números incluso la figura de la mujer, o sea, cómo la palabra de la mujer y las categorías femeninas recorren de punta a punta el libro del Apocalipsis. Como queriéndonos dar a entender, ahí lo tienen ustedes en su texto, si Dios de alguna manera nos recordara que toda tu humanidad y mi humanidad, toda, absolutamente toda, pasa por la mujer, pasa a través de la mujer. ¿Por qué no del hombre? ¿Por qué el hombre no tiene el valor de hacer un parto como ustedes que tienen ese don y que en el momento del parto están dando lo mejor de sí? ¿Por qué nosotros los varones no? Bueno, ahí hay un misterio de Dios. Ahí se planta la pregunta de todos los estudiosos del libro del Apocalipsis. Y les digo, hasta los mismos números nos dan la evidencia de esta importancia de la mujer en el libro del Apocalipsis. Ahí tenemos dos términos que, por ejemplo, el término guiné, mujer, guiné, gine, como decimos nosotros, ginecología, significa mujer, aparece en el libro 19 veces. Y aparece también el término ninfe, como dijéramos ninfa, ¿verdad? Novia, la encontramos 4 veces. Y nos dice aquí el biblista Hugo Bani, el autor del Apocalipsis, en todo el ámbito antropológico en el que se mueve, tiene presente normalmente un plan realista del libro y uno simbólico del libro. Ahorita hablaremos de eso. Podemos esperar que también la figura de la mujer sea vista en una dimensión realista en el libro y en una dimensión simbólica. Lo vamos a tratar de explicar a continuación. Vamos viendo algunos ejemplos. Entramos en este primer ejemplito. Como quedándonos a entender, hermanos, que ante las situaciones que hoy vivimos, de pérdida de identidad del varón, de la mujer, de quién soy, de dónde voy, pareciera que volver a lo elemental de la humanidad en el libro del Apocalipsis siempre nos va a dar luces para caminar en la fe. Y en ese aspecto, pues vamos entrando de una vez en el texto, les digo, vamos a ver Apocalipsis 13, 16 al 17, que dice así, lo tienen ahí en la página 5 de sus notas. Hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se hagan una marca en la mano derecha o en la frente y que nadie pueda comprar nada, ni vender, sino el que lleve la marca con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Pongo este texto porque es un poco complejo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay aquí? ¿Qué se esconde aquí? Vamos, si quieren, ayudándonos del apunte, página 5, después de ese texto. El lenguaje simbólico del libro del Apocalipsis tiene un referente real. Lo que el texto nos está
esto que escuchamos, ricos, pobres, esclavos, todo este lenguaje mercantil, comercial, nos está diciendo, y la bestia que está por ahí, nos está diciendo que hay dos realidades, una simbólica y una real. Real es que hay mucho, ahí está, en esa comunidad cristiana, está en juego el dinero, el poder, y de alguna manera este poder, este dinero, esta mercantilización del humano, ¿verdad? Se identifica con lo malo. Aquí encarnado un poquito, como dice el texto, con la marca del nombre de la bestia, ¿verdad? ¿Qué quiero resaltar con este parrafito? ¿Por qué? ¿Cómo podemos entender el Apocalipsis desde un punto de vista real y desde un punto de vista simbólico? El lenguaje simbólico del libro, aquí en esta diapositiva se los presento. El lenguaje simbólico del Apocalipsis tiene un carácter o un referente real. Hay que ubicar un referente histórico, dominación de Roma, político, ¿verdad? Conveniencias de uno para con otro y militar. Teníamos que obedecer al imperio o si no, perdíamos la vida. Entonces el cristiano está en esas disyuntivas, ¿verdad? Sobresale aquí en este texto el aspecto del comercio, de la compraventa, del poder económico. Entonces, eso pues no lo podemos quitar. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque ahora vamos a entrar a una figura que nos va a crear conflicto. La figura de Jezabel, que es una palabrita un poquito compleja. Es una figura de mujer donde aparentemente decimos, bueno, a ver, entonces, ¿está mal que esa mujer se identifique con el mal o no? Vamos viendo un poquito. Hacemos la pregunta aquí. Esta pregunta sigo en la página 5 de sus apuntes, lo presento ahora en la diapositiva. ¿Por qué para el autor del Apocalipsis la figura de la mujer es central, es indispensable y es insustituible? Y ahí entramos a lo siguiente. Dice quien escribe el libro del Apocalipsis, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe e induzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación y no se ha arrepentido. ¿Qué pasa con esa figura de la mujer? No está mal que sea mujer. Aquí es una figura real, pero al mismo tiempo simbólica. ¿Qué es lo que pasa con ella? Miren, vamos a la siguiente diapositiva. Esta mujer, Jezabel, es fenicia. Ella es de otra religión o de muchas religiones, sigue a otros dioses, crea una religión sincretista y sobre todo se lleva de codo a codo con el imperio. O sea, el problema no es que sea mujer, el problema es que siendo mujer enseña otra doctrina que no es la de Cristo. Y eso es el problema que declara y que denuncia el libro del Apocalipsis esa mujer. Su problema no es que sea mujer, sino la enseñanza de lo que enseña. Y eso es bien importante. Esa es una figura que me parece simbólicamente y realmente algo que sucede en nuestra existencia. Preguntémonos todos nosotros, bueno, yo como hombre, pero la mujer como mujer, cuando damos consejos, cuando hacemos convenios, ¿qué palabra damos? ¿Hablamos de la palabra de Dios? ¿Aconsejamos con los salmos de la Sagrada Escritura? ¿O decimos lo que dijo tal TikToker o lo que dijo tal influencer, no? Está detrás esa figura que todos tenemos que pensar. El problema es que Juan está en ese momento desterrado de la comunidad porque Juan, al proclamar la palabra de Cristo, el imperio le dice, tú no nos interesas. Jezabel dice, no, yo me acomodo. Mejor me acomodo el imperio y le sigo bien por aquí, tomando la copa todavía, derramando sangre de los inocentes, ¿no? Entonces, esa parte como que es fundamental. Vamos a pasar a la página 6 ahora. Vemos otro texto donde también la figura de la mujer tiene otro color. Y ahorita vamos a pasar otras imágenes más hermosas. Aunque ya faltan 3 minutos a la una, pero denme tiempito y ya vamos a acabar. Dice aquí Apocalipsis 9:8. En su apariencia las langostas eran semejantes a caballos, preparados para la batalla, sus cabellos como de mujer y sus dientes como de león. Interesante el texto, ¿no? ¿Qué tiene que ver la langosta, los cabellos de una mujer? Pues propiamente, ¿cuál es el mensaje? Vemos. Dice aquí el texto, de una traducción más concreta, se mueven como cabellos de mujer. Es una figura militar, una figura de guerra y de violencia. O sea, si ustedes se acordarán, bueno, cuando hemos visto alguna, no sé si decir la palabra correcta, plaga, no es una plaga, pero una plaga de langostas,
ven cómo vuelan, parecen cabellos de mujer, ¿verdad? Bueno, es una figura militar que nos está haciendo referencia, no a que la mujer esté mal al momento en que usa sus cabellos, sino que esa imagen se está aplicando en un contexto real, pero para decir algo simbólico. Se están poniendo de acuerdo para hacer el mal, es lo que está diciendo San Juan, ¿verdad? El cabello, y por otro lado, dice también los mismos escritores, el cabello de la mujer, pues sabemos, siempre atractivo, seductor. La violencia, en ese contexto, dice San Juan, tiene también un poder seductor, ¿verdad? La opción violenta siempre seductora y el poder también siempre seductor. Entonces, como no está mal la mujer, sino no está mal que sea mujer, sino las formas en las que se puede reinterpretar la figura de la mujer. No sé si me voy a entender, yo espero que sí. Sigamos, sigamos. Hay otro texto que nos dice también la riqueza de este libro. Vemos Apocalipsis 18:23. La voz del novio y de la novia no se oirá en ti más, dice aquí el texto, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, nos dice Apocalipsis 18. Aquí nos damos cuenta de otra vez del contexto económico, político del libro, ¿verdad? En la descripción estamos aquí hablando de una figura muy particular. La mujer, esto ya no se oirá en ti más, la voz del novio y de la novia, quiere decir que a los ojos del Apocalipsis, la ciudad donde habita Juan, donde habita Jezabel, se identifica con una mujer. ¿En qué sentido? En que la ciudad se equipara a la mujer porque en la ciudad no solo hay mercado, no solo hay cosechas, no solo hay monedas. En la ciudad hay vida, en la ciudad hay personas, en la ciudad hay familias. Y la mujer, como al decir igual en femenino, la ciudad, también son imágenes de esa fecundidad. La mujer está llamada a dar vida. Cuando no da vida, no habrá amor y no habrá familia. Por eso dice que el profeta, la voz del novio y de la novia en ti no se van a oír jamás. Es decir, si sigues apegada al poder del mundo, pues vas a quedarte sin nada. Es lo que está de alguna manera diciendo el texto. Y eso es muy interesante porque de alguna manera la elaboración simbólica, ¿verdad? Que nos regala el texto, nos invita a pensar en lo que les digo, ¿verdad? El comercio que en ese momento pululaba en Roma, el poderío, todas estas destrezas comerciales y militares, pues simplemente nos dice que no hay que tomar en cuenta a ese poder nada más. Hay que tomar en cuenta lo que ya los profetas han hablado de la relación esponsal con el Señor, de la relación esponsal con Dios, no solo de pan vive el hombre, dice Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No toda ciudad vive de dinero, sino de toda vida que brota de la misma ciudad, del mismo vientre de la ciudad. Y hay textos que de alguna manera ya van relanzando mucho más la bellísima figura de la mujer. Aquí, por ejemplo, bueno, esto ya lo comenté, aquí vemos este precioso texto que lo hemos escuchado varias veces. Es de Apocalipsis 12. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas. Está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento a dar a luz, ¿verdad? Con el tormento de dar a luz. Me faltó la D, perdonen, pero en el texto sí está. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es un texto que hemos leído, lo hemos escuchado sobre todo en el Día de Guadalupe, de Nuestra Señora de Guadalupe, y en la fiesta también de la Ascensión, de la Asunción, si no me equivoco. ¿Qué nos está diciendo esto de una mujer vestida de sol? Pues bueno, ahí les pongo yo el texto, ¿verdad? Una idea que pueda ayudar a ver esta gran figura tan bonita de la mujer en el libro del Apocalipsis. Es Dios quien nos viste, hermanos. Ninguno de nosotros aprendimos a vestirnos solos, alguien nos vistió, alguien más lo hizo. Y así, esta gran mujer, que obviamente todos decimos que es la iglesia, que es la Virgen María también, ¿verdad? Es revestida de sol, revestida de amor, revestida de la gracia de Dios. Pero así como es tan excelsa la figura, es la imagen del Dios que nos da su gracia, que nos reviste de su amor, una imagen bellísima, ¿verdad? Le da el sol como vestido. Qué bonito pensar que Dios le da el sol como vestido a la Virgen. Así también está vestida de sol, pero dice el texto, tiene la luna bajo sus pies. ¿Qué significa eso? Eso signo también está muy interesante. La luna bajo sus pies, dice, la mujer está situada por encima del transcurrir del tiempo. Recordemos que ellos están llevando su vida por según un calendario lunar.
¿verdad? Con un horario, con un tiempo para todo. Bueno, ¿qué nos dice este texto? Que esta mujer no se lleva con el calendario. Al contrario, no vive bajo un calendario. Ella lucha dormida, despierta, a la hora que puede y cuando no puede, haya comido o no haya comido. Ella lucha por dar vida. Y ese dato es muy bello, porque esa gran mujer, ¿verdad? Que se compara con María, que se compara con la iglesia, nosotros también estamos llamados a dar vida a tiempo y destiempo. Si nosotros como iglesia no luchamos por defender lo nuestro, y no estoy diciendo que hagamos esto de pancartas en las calles y eso, no podemos desistir de proclamar la palabra, sobre todo con nuestras familias, ¿verdad? La gracia de Dios nos fortalece, pero la divinidad de Cristo nos toca a nosotros. Esta imagen es muy bonita. Una mujer que es vestida de amor y de gracia, pero al mismo tiempo que ya sabe que tiene que luchar. Que no nada más está paradita esperando a que la aplaudan, sino que está consciente de que si ella no genera la comida, si ella no genera el trabajo, pues de alguna manera esto puede colapsarse. Y en ese aspecto, pues, de alguna manera, son más imágenes las que están por ahí. Todas estas características esenciales nos van recordando la fecundidad, la tenacidad, la lucha de una mujer, que en muchísimas otras figuras del Apocalipsis podemos encontrar para reflexionar, les digo, discernir, saber qué hacer en los momentos en que estamos como decaídos y saber que siempre, pues Dios acompaña a su pueblo, Dios vence, ¿verdad?, al mal. Hay mucho más que decir. Creo que de alguna manera con esto tendríamos que cerrar. Ya es la 1:04. Les invitaría, les agradecería mucho su paciencia y que si tienen alguna pregunta, no sean malitos, por favor, me escriban en el chat y yo con mucho gusto se las vuelvo a compartir por correo, ¿verdad? Y pues bueno, me gustaría seguir dialogando con todos, pero el compromiso se cierra a la 1 de la tarde. No quiero retenerlos más porque sabemos que tenemos actividades. Y pues bueno, esta es una pinceladita de todo lo que hacemos en la Escuela de Teología, ¿verdad? Entonces, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que vean los cursos en línea que se dan, los cursos presenciales también. Vamos a dar unos en verano de antropología teológica y otros de mariología, etcétera. Ya les iremos enviando información. Yo quisiera, por lo pronto, invitarles a que, pues, tienen ahí el texto. Ustedes en la comodidad de su hogar pueden leerlo, al menos de mi intervención. Si hay alguna duda, pues escríbanos y yo con gusto puedo responder lo que pueda también responder. Déjenme invitarles solamente a cerrar con la oración final para que desde casa la hagamos y así agradecer a Dios esta jornada. ¿La tienen por ahí? Si no la tienen también en su texto, en la página 8. Les invito a que con esto concluyamos. Otra cosa que les tengo que decir es, sus constancias de participación se las vamos a enviar a partir del lunes, ¿verdad? Nada más tengo que firmarlas, escanearlas y enviarlas. Y pues nomás les pedimos nos compartan de que sí las recibieron. Tengo que decirles algo. Cuando ustedes escribieron, en la forma en la que ustedes escribieron su nombre, así textualmente es como va a aparecer. Entonces, por favor, revisen que hayan escrito su nombre bien y completo, ¿verdad? Que no hayan puesto el nombre abreviado o el apellido abreviado, porque de lo contrario, la constancia saldría así, ¿verdad? Entonces, nomás que lo tengan ahí presente, ¿verdad? Muy bien, vamos a cerrar con la oración que tenemos ahí en la página 8 y que está aquí proyectada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que tu Espíritu nos dé sabiduría para discernir las cosas que vivimos con la luz de tu palabra, de tu proyecto y orientación. Este mismo Espíritu que encargó el Verbo en el vientre de María, encarne también las palabras de nuestro estilo de vida en nuestras decisiones y comportamientos. María de Nazaret, en este libro del Apocalipsis, también te contemplamos vestida de sol, coronada de 2 estrellas con la luna bajo tus pies, como madre que da luz al Salvador. Acompaña a tu pueblo para vivir conforme a la voluntad del Padre. Intercede por nosotros. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes con su infinito amor y permanezca para siempre.